Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta primera clase de ciberseguridad intermedia en donde vamos a hablar sobre la criptografía y su importancia en la ciberseguridad. Porque bien, es cierto que la criptografía es algo que está siendo muy infravalorado, pero es importante entenderlo sobre todo si nosotros nos dedicamos a la parte de ciberseguridad. Bien, entonces voy a darle acá a mostrarles lo que es el temario en donde veremos estos 6 puntos. Introducción, componentes de un criptosistema, los tipos de criptografía que existen, la criptografía aplicada en la ciberseguridad, cómo romper un sistema criptográfico y la práctica, es decir, laboratorios donde vamos a ver de manera más explícita cómo funciona la criptografía en el campo laboral. Bien, entonces la estructura de este curso va a ser tanto de conceptos básicos, irnos a la parte un poco más técnica, luego mostrarles ataques y por último la práctica. Entonces en este primer video vamos a hablar sobre el punto 1, introducción a la criptografía. Bien, pero ¿qué es la criptografía? La criptografía es una técnica que se usa para proteger información, que tiene que cumplir ciertos principios, ¿ok? Su objetivo es priorizar confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio, conceptos que vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Pero, criptografía, ¿qué es? Es una técnica para proteger información mediante algoritmos matemáticos. Acuérdense de esa palabra, algoritmos matemáticos. Transforma tu información, transforma lo que nosotros vemos como texto plano en una serie de texto ilegible mediante algoritmos matemáticos para que la otra persona lo pueda recibir y pueda descifrar el mensaje. Bien, la criptografía es algo que se ha visto desde hace muchos años y les voy a mostrar ejemplos. Bien, entonces tenemos el primer concepto, el primer término que es confidencialidad. La confidencialidad asegura que solamente la persona destinada a recibir ese mensaje pueda leer los datos, ya sea un cliente, una empresa, cualquiera. Solamente la persona que esté destinada pueda acceder, pueda leer y hasta incluso pueda modificar los datos. En la vida es como si un contrato de una empresa a otra empresa es básicamente información confidencial. En la ciberseguridad puede verse como el cifrado HTTPS que usa los protocolos TLS, SSL, que impide que un atacante pueda capturar el contenido de una sesión, pueda capturar la información. Y bueno, en la criptografía se logra mediante un cifrado simétrico, que vamos a ver más adelante el concepto de simétrico o asimétrico, ¿no? Pero básicamente la confidencialidad en la criptografía se logra mediante este tipo de cifrado para que los datos o la información se transformen en un texto ilegible. Bien, la integridad garantiza que los datos no hayan sido modificados sin autorización. En la vida sería como aquellos sellos que dicen que los productos han sido cerrados, ¿no? Que no ha sido abierto, que nadie lo ha tocado. En la ciberseguridad podemos hablar de la firma digital de un software al momento de instalarlo, del hash que nosotros tenemos para validar o del certificado digital, ¿no? Bueno, en la criptografía se emplean las funciones hash, que también son un conceptos que vamos a mostrarle más adelante. Bien, estas funciones hash sirven para detectar cualquier modificación. La autenticación permite verificar que la identidad de quien emitió el mensaje, bueno, emisor o receptor, sea legítima. En la vida puede ser como nosotros presentar un pasaporte, un documento de identidad para comprobar que realmente somos esa persona que decimos ser. En la ciberseguridad es cuando nosotros intentamos iniciar sesión en un dominio de una empresa. Y en la criptografía el uso de firmas digitales o hasta el Diffie-Hellman, que es un protocolo que vamos a ver. Bueno, es un tipo de cifrado asimétrico. Bien. Y por último, el concepto de no repudio. El no repudio impide que alguien niegue haber realizado una acción o enviado un mensaje. Por ejemplo, un contrato que ha sido firmado por una persona que es representante legal no puede negarlo después, ya que ahí está su firma y su firma encima está escrito en un papel. Puede ser también como la huella digital o la huella en tinta. Bien, básicamente el no repudio es que una persona no pueda negar
que haya hecho tales cosas. En la ciberseguridad es como enviar un correo. Los correos se firman digitalmente, tienen una serie de protocolos que puede ser el de King, el de MAR y un montón de cosas de correo. Y en la criptografía pueden ser firmas digitales como el RCA, que vincula de forma única al emisor con el mensaje. Que esto de los términos de RCA, de cifrado asimétrico, de funciones hash, es algo que vamos a ver más adelante. Así que no hay que preocuparse por ello. Bien, y ahora lo importante, la diferencia entre codificación, hashing y criptografía. Porque parece lo mismo, porque al fin de cuentas los tres conceptos transforman el texto, transforma la información en algo que tal vez el ser humano no pueda comprender. Bien, así que vamos a ver la diferencia y por qué no son iguales. Primero, la codificación. No hablamos de codificar código, hablamos de codificación, que es el hecho que transforma el texto en un texto que solamente la computadora puede entender, porque la computadora lo puede, digamos, reversir, es decir, es reversible, la computadora lo puede transformar al texto original. Por ejemplo, tenemos base 64. ¿Esto es seguridad? No es seguridad, simplemente transforma el texto y es reversible. ¿Ok? El hashing. El hashing es básicamente una huella fija que sirve para la integridad, para validar la integridad. Esto nosotros tenemos varios algoritmos, tenemos el SHA-256, el MD5, algoritmos matemáticos que también no transforma el texto, sino que sirve para comprobar que el archivo no ha sido modificado. Es decir, cada archivo que nosotros tenemos tiene un hash. Independientemente si lo saquemos o no lo saquemos, tiene un hash. Así que cualquier modificación que hagamos en ese archivo, el hash va a cambiar dependiendo del algoritmo que uses. Bien, esto es unidireccional, es decir, que no se puede revertir, y su propósito es para verificar la integridad, verificar que el archivo no ha sido manipulado. ¿Y es reversible? No. Bien, y por último tenemos la criptografía. La criptografía transforma datos para mantenerlos en secretos. Esto sí es seguridad y acá ya estamos hablando ya de ciberseguridad. ¿Y se puede revertir? Obviamente sí, pero con una clave. Bien, el término clave es algo que vamos a ver bastante en este primer capítulo de criptografía y no es la clave, digamos, de contraseña. No, es una clave totalmente distinta. Así que, bueno, a continuación voy a mostrarle lo que son... voy a poner el puntero. Voy a mostrarle lo que son algunos ejemplos. En codificación, por ejemplo, tenemos el base 64. Aquí es donde vemos que se está transformando esta imagen a este código de base 64, ¿no? Y como vemos, podemos ver varios números, varias letras, cosas que nosotros no podemos entender, pero esto la computadora sí lo entiende, la computadora lo revierte y la computadora lo interpreta, pero no es seguridad. De acuerdo a eso, la codificación en base 64 no es seguridad. Bien, entonces luego tenemos el hashing. Tenemos un input que es, digamos, el texto que nosotros colocamos. Puede ser un bloc de notas con la palabra Fox guardada. Esto usa una función hash, que es un algoritmo matemático, y nos entrega este número dependiendo del algoritmo que nosotros usemos. Bien, por ejemplo, tiene esta serie de datos, pero si nosotros, digamos, tenemos un input más grande, nos da un hash totalmente distinto. Y si a esta palabra le cambiamos una sola letra, como podemos ver en esta parte, el número cambia. La longitud de un hash siempre va a ser fija, dependiendo de cuántos bits use este algoritmo. El contenido es el que va a variar. Por más mínimo de cambio que se haga al archivo, que se haga al texto, el hash va a cambiar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por más mínimo que nosotros hagamos un cambio, el hash va a ser distinto, pero el hash siempre va a tener la misma longitud, siempre va a tener el mismo tamaño. Bien, entonces vamos a ver lo que son un ejemplo de criptografía. La criptografía básicamente transforma los datos a un texto ilegible y que solamente la persona que tiene la llave puede descifrar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Boc envía un mensaje diciendo hola Alicia, y Boc con una llave pública cifra ese mensaje. Y bueno, el mensaje viaja a través de un canal como puede ser el internet cifrado. Y solamente Alicia puede ver ese mensaje con una llave privada que tiene Alicia. Alicia
lo descifra y puede ver el mensaje. Lo que nosotros estamos viendo en esta imagen es un tipo de cifrado asimétrico que necesita una llave pública y una llave privada. Bien, esto lo vamos a entender más cuando veamos protocolos como HTTPS y cómo funciona con su certificado digital, para ver cómo es que Boc y Alicia pueden tener esas dos llaves. No, así que en criptografía el término de llave de key es muy común. Bien, ahora vamos a ver los componentes de un criptosistema. ¿Qué es un criptosistema? Texto plano, texto cifrado, claves, algoritmo y la importancia de nosotros elegir una clave. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente video porque no quiero que este video sea demasiado largo. Así que continúa con el siguiente video y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.